Hoy la iglesia conmemora a San Marcos Evangelista, día 25 de abril. San Marcos Evangelista, él nació en una familia hebrea acomodada. De él sabemos solamente lo que narran los hechos de los apóstoles y algunas cartas de los santos, Pedro y Pablo. No fue discípulo de Jesús, aunque algún estudioso lo identifica con el muchacho, hijo de la viuda María, que siguió a Jesús desde el arresto en el huerto de Getsemaní. Marcos colaboró con el apóstol Pablo, a quien conoció en Jerusalén. Viajó con él a Chipre y más tarde a Roma. En el año 66, San Pablo escribe a Timoteo desde una cárcel romana: «Tomad a Marcos y traedle conmigo, porque me es útil para el ministerio». Segunda de Timoteo 4:11. No se sabe si Marcos llegó a Roma a tiempo para asistir al martirio de Pablo, pero lo cierto es que en la capital del imperio se puso al servicio de Pedro. La Basílica Romana de San Marcos, en el centro histórico, testimonia su presencia. Se dice que fue erigida en el lugar en el que estaba la casa en la que vivió el evangelista. San Pedro cita a menudo el nombre de Marcos. En su primera carta, por ejemplo, leemos: «La iglesia en Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos». Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aparece también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Después de que Pedro fuera liberado milagrosamente de la prisión, al advertir lo que había sucedido, se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde un grupo numeroso se hallaba reunido en oración. Después de la muerte de Pedro, se pierde la pista de Marcos. Una antigua tradición lo sitúa en Egipto como evangelizador y fundador de la iglesia en Alejandría. Otro refiere que antes de ir a Egipto viajó a Aquilea, en el norte de Italia, para ocuparse de la evangelización de la zona noreste del imperio. Allí convirtió a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Tras salir de Aquilea, parece que a causa de una tempestad llegó a las Islas Rialtinas, núcleo originario de la futura ciudad de Venecia. Allí soñó con un ángel que le prometió que en esa tierra dormiría en espera del último día. El evangelista Marcos murió probablemente entre los años 68 y 72 después de Cristo, en Alejandría de Egipto. En los Actos de Marcos del siglo IV está escrito que un 24 de abril los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atado con cuerdas por el cuello, y luego lo arrojaron a la cárcel. Allí fue confortado por un ángel. Al día siguiente sufrió el mismo tormento y murió. Su cuerpo había sido destinado a las llamas, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Desde allí fue trasladado en el siglo V a una iglesia, según una leyenda. En el año 828, ante la amenaza de los árabes, 2 mercaderes venecianos llevaron el cuerpo a su ciudad, y allí permaneció sepultado en la basílica dedicada a él. Algunas reliquias suyas se conservan también en el Cairo, Egipto, en la Catedral de San Marcos, sede del patriarca copto ortodoxo. Marcos es considerado como el taquígrafo de San Pedro. Su evangelio fue escrito entre los años 50 y 60. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso, su evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquellos tiempos,
con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros. Las palabras del Evangelio de Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, qué es lo que quiere Jesús de sus discípulos. San Marcos fue elegido como patrón principal de Venecia en el año 1071. A lo largo de los siglos, la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. San Marcos es también patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que lo considera su patriarca. San Marcos era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos guerrilleros y atracadores, donde según palabras de San Pablo, había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la soledad. Y esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios. Marcos se atemorizó y se apartó de los misioneros y se volvió otra vez a su patria. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciéndole que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los dos apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro, como le escuchaba siempre sus sermones, que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de Jesús. Marcos fue aprendiéndolos muy bien, y dicen que a pedido de los cristianos de Roma, escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que se llama Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Él es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases. El de Mateo tiene 1068. El de San Juan tiene 879 y el de San Marcos solamente tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Él es reflejo de lo que San Pedro presenció y se le ha quedado grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se le estudia, más se convence uno de que el que lo escribió era un verdadero artista de la narración y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron muchos materiales los otros 3 evangelistas. San Marcos tiene 105 paisajes y de ellos aparecen 93 en Mateo y 85 en Lucas.
De las 746 frases de Marcos, San Mateo reproduce 606 y copia el 51% de las palabras que emplea Marcos. San Lucas reproduce en su Evangelio 320 de las 746 frases de San Marcos. Solamente hay 24 frases de San Marcos que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Por eso es que el Evangelio de San Marcos es un libro verdaderamente importante. San Pedro llama a Marcos en sus cartas Hijo mío, y San Pablo, cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma, le dice: tráigame a Marcos, porque necesito de su colaboración. Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los dos apóstoles. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría, en Egipto, y que allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril, un día como hoy. La ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor una bellísima catedral de San Marcos. San Marcos, ruega a Dios por nosotros.